que vienen fundamentalmente de, bueno, que ha habido siempre una cultura conflictiva, digamos, de lo que llama allí gangs, que son bandas de delincuencia juvenil, y que han dado lugar a problemas sobre todo de tráfico de drogas, de delincuencia juvenil y bueno, también con ciertas connotaciones a veces de marginación racial, que en los años 80 pues dieron lugar a unas revueltas que fueron bastante importantes en Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a estudiar el caso concreto de Loughborough Estate, que aunque, eso lo quería explicar, aunque Brixton es una zona de Londres que, digamos que es una zona muy creativa y que responde a lo que, digamos, a muchos parámetros de los que Richard Florida definiría como tractores de ciudad creativa, tiene otras zonas que son los barrios de viviendas sociales, que están totalmente desconectados de esta trama urbana y que sufren estos problemas de viviendas sociales que le dan una mala fama a Brixton, ¿no? Y bueno, aquí unos diagramas que estuve realizando el año pasado que son comparativas de la geografía de barrios de viviendas sociales con los mapas de bandas de delincuencia juvenil, con las gangs y también con desempleo, ¿no? Y se ven realmente muchas coincidencias entre una cosa y otra, ¿no? Concretamente el barrio que yo estaba estudiando coincidían 3 bandas en la misma geografía, ¿no? Entonces, bueno, empecé a estudiar cómo todo esto venía de lo que llama un urbanismo represivo que, bueno, había hecho que al final, bueno, pues barrios en los que la gente pues se sentía prácticamente como delincuentes, espacios muy controlados, vallados, vigilados por cámaras y realmente que no respondían a las necesidades del ciudadano simplemente, bueno, pues al final esta era un poco la imagen que yo traía, ¿no? Que era un muro, el barrio detrás y la policía ahí delante. Y bueno, entonces, bueno, la investigación se empezó a convertir en una investigación bastante propositiva, en la que proponía ya prácticamente un proyecto que llamaba eso de infraestructuras para el desorden y pues proponía fundamentalmente un nuevo sistema de gestión de espacio público en el que, bueno, el espacio público se libera y se empiezan a proponer como lo que llamaba una infraestructura para que puedan ocurrir ciertas actividades y que se puedan producir diferentes tipos de negociaciones. Entonces, bueno, esa infraestructura, lo voy a explicar muy rápido, se basaba en una serie de puntos, superficies y, bueno, fundamentalmente un sistema de pavimento que iba, digamos, realizando una forma de gestionar el espacio público, una serie de estructuras que se podían ir enganchando a ese tipo de pavimento y luego lo que llamaba yo unas máquinas del desorden que se asemejan un poco a las máquinas deseantes de Deleuze y Guattari que, digamos, que iban dándole un poco pistas a los jóvenes para ver qué actividades podían realizar en el espacio público, ¿no? Todo un poco orientado a que los jóvenes pudiesen hacer sus deseos y realidad y ser capaces de fomentar la creatividad en el espacio público, ¿no? El proyecto siempre se centraba mucho en el espacio público. Entonces, bueno, generaba una especie de interfaz para la máquina y, bueno, fui estudiando diferentes casos de estudio en formas en las que se podía actuar de forma diferente en el espacio público, yendo siempre a actividades que normalmente habían sido reprimidas allí, como pueden ser el roof jumping, el skateboarding. O sea, esto requirió bastante trabajo de campo porque hacía visitas toda la semana, encuesta a todos los jóvenes allí, incluso a gente de las bandas, y viendo realmente qué necesidades tenían y, bueno, fui así generando una base de datos y viendo a ver qué actividades se podían tener y dando diferentes escenarios, ¿no? Y, bueno, al final, para construir diferentes escenarios de lo que podían pasar y al final, más que un proyecto, era un sistema de gestión y construir una infraestructura que pueda ir, una infraestructura en el espacio público que pueda ir ocupándose de forma espontánea. Y bueno, luego esto tuvo, o sea, un proyecto que realmente es parte de una iniciativa académica, de un proyecto de investigación, que no era un proyecto real, pero que tuvo bastante contacto con la realidad, ya que, bueno, se entrevistó bastante a los vecinos, se les mostró las maquetas, los dibujos y tuvo bastante buena acogida en general. Y, bueno, actualmente se encuentra
un poco en fase de desarrollo hacia mi tesis doctoral, no tan en concreto de este barrio, sino abriéndolo más hacia otros casos de ciudades europeas. Y ya está, poco más.